Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te habla es el pastor Fernando Bernard, ministro ordenado de la Iglesia Unida de Cristo aquí en Florida. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y celebrar junto a la iglesia cristiana la fiesta de Pentecostés que celebramos en este domingo 31 de mayo. Quiero leerles la escritura que está extraída del libro de los Hechos en el capítulo 2 y versículos del 1 al 21, y lee así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y allí se les aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron sobre cada uno de ellos, se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas las partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de toda la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y a todos oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 apóstoles y con su voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que son apenas las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes verán visiones. Los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Vamos a orar en esta hora. Señor y buen Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, esta palabra que es tu verdad, esta palabra, Señor, que nos edifica, que nos llena de esperanza, que nos llena, Señor, de gozo en este día, al recordar ese maravilloso evento en donde tu Espíritu Santo fue derramado sobre todos aquellos que estaban allí, unánimes juntos, en donde tu Espíritu Santo fue derramado con el propósito de impulsar la iglesia, de impulsar el gran movimiento, Señor, que tú habías comenzado y que no quedaría allí después de tu muerte en la cruz del Calvario. Te doy gracias por esta palabra y yo te pido que esta palabra sea una palabra de esperanza y de gozo, de salvación para cada uno de los que la escuchan en este día, para que podamos recordar que aún hoy, a más de 2000 años, Señor,
Seguimos, Señor, predicando este mensaje de salvación y tenemos un llamado a predicar este mensaje de salvación, de equidad, de justicia para todos y para todas. Ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos que sigamos, Señor, predicando tu palabra en este tiempo, con denuedo, sin temor, Señor. Hoy más que nunca lo necesitamos. Te pido, Dios, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para la reflexión que vamos a compartir, Señor, y que esta sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Vivimos en el Pentecostés? Esa es la pregunta que nos hacemos en este día. Hoy, en el 2020, ¿vivimos en el Pentecostés, la iglesia del Señor? Acabamos de escuchar el mensaje, ¿verdad? La palabra de los Hechos en el capítulo 2, versos del 1 al 21. Y Jesús había dicho a sus discípulos que recibirían poder. Y era un poder muy especial, era un poder que venía de parte del Espíritu Santo de Dios. Un poder que era muy importante porque les daría fuerzas y les daría la autoridad para seguir adelante con aquella encomienda que el Maestro había comenzado. Era un poder que les daría la fuerza y la autoridad para sanar, para restaurar, para llevar ese mensaje del Evangelio de salvación a toda criatura. De manera que esa unción y ese poder en sus vidas era muy importante tenerlo, era crucial, era necesario para aquellos discípulos de aquel tiempo. Porque, ¿sabes? No era fácil enfrentar, no era fácil pasar lo que ellos estaban pasando. No era por sus fuerzas, no era por sus talentos, no era por sus capacidades, eran tiempos duros. Era necesario que fuera por el Espíritu Santo de Dios obrando en ellos por medio de la unción para que ellos pudieran tener victoria en lo que iban a hacer y en los tiempos que se acercaban en aquel momento. De manera que necesitaban el Espíritu de Dios sobre ellos para tener victoria en la gran comisión que el Señor les había encomendado de llevar el Evangelio de salvación a toda criatura. Por eso Cristo les dice, aguarden y no salgan hasta que reciban esa unción, ese poder del cual les estoy hablando. Y sabes, esa fuerza del Espíritu y esa dirección también es necesaria para nosotros hoy. La iglesia, los discípulos de Jesucristo de este siglo, del 2020, es importante que tengamos esa fuerza y esa dirección para hacer lo que el Señor nos sigue encomendando que hagamos en este tiempo. Lamentablemente los cristianos hoy muchas veces viven vidas y hacen cosas por costumbre, porque les parece mejor, porque así se ha hecho a través de la historia o a través de las tradiciones que fueron aprendiendo. Pero muchas veces no buscamos la dirección y el poder del Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Y como iglesia creemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que nos llama a organizar, a planificar, a hacer las cosas de manera ordenada. Pero cuando llega el momento en el que le damos más valor al programa de la iglesia, cuando llega el momento en que le damos más valor al orden que nos parece a nosotros que así debe ser, más que al Espíritu Santo y más que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de la iglesia, amado y amada, hemos perdido el norte. La iglesia tiene que entender que somos nosotros y nosotras la sal de la tierra, la luz del mundo. Que somos nosotros y nosotras las manos, la boca de Dios en la tierra en este tiempo, y que tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios en nuestros corazones para hacer las cosas como Él quiere y no necesariamente como a nosotros nos parece mejor. ¿Sabes? Cristo había orado sobre sus discípulos para que en medio del tiempo que les había tocado vivir, ellos pudieran tener el valor y tener la fortaleza de permanecer en el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que les esperaba era aún peor que lo que hasta ahora habían vivido. Había gente que les iba a perseguir, había gente que les iba a señalar
Pero de una cosa ellos podían estar seguros. Y es que aquella gran comisión y aquel proyecto que había comenzado con el Cristo revolucionario no iba a terminar en aquel lugar. Aquel proyecto y aquella gran comisión era demasiado grande para dejarse vencer por sus enemigos en aquel momento. Y yo quiero que tú sepas que hoy nosotros y nosotras hemos sido llamados a continuar con esa gran comisión. Hemos sido llamados a predicar. Hemos sido llamados a llevar un mensaje de un evangelio de inclusión en medio de un mundo que cada vez es más difícil. En medio de un mundo que probablemente nos va a perseguir, en medio de un mundo que probablemente nos va a presentar muchos obstáculos para sacarnos del camino. Pero hay un poder, hay una unción que fue derramada en aquel día y hoy sigue fluyendo, hoy sigue derramándose sobre los discípulos de este tiempo. Aleluya. Hay un poder que Dios dio en aquel momento y sigue fluyendo, y ese es el poder que nos levanta, ese es el poder que nos impulsa a seguir, no importa cuán difícil sean los tiempos que estamos viviendo, Iglesia del Señor. Amados, Pentecostés no era tan solo hablar en otras lenguas, como mucha gente piensa. Dicho sea de paso, el evento en el aposento alto no se trataba de hablar en lenguas espirituales, sino que cada uno hablaba en sus lenguajes de otras, todos los de otras naciones hablaban cada uno en sus lenguajes, y eso también tenía un propósito. Pentecostés es mucho más que eso. Pentecostés es la confirmación definitiva de que el favor de Dios estuvo con ellos y está contigo que me estás escuchando donde quiera que tú vayas. La bendición de Dios, la presencia de Dios, el favor de Dios camina contigo y te alcanzará. Pero es necesario que puedas afinar tus oídos a la voz del Espíritu Santo y esperes la instrucción de parte de Dios para tu vida. Aquella gente siguió la instrucción de Dios, aquella gente aguardó hasta ser investidos del poder de Dios, y no solo aguardaron hasta recibir la instrucción de Dios, sino que lo hicieron unánimes juntos. El Consolador venía a restaurar, venía a levantar a aquellos hombres y aquellas mujeres que andaban con miedo, porque ahora la responsabilidad de aquella gran comisión, aquella gran encomienda que Cristo les había dejado, recaía sobre ellos, y era una responsabilidad muy grande. Pero el Espíritu Santo venía a redarguir y a traer la convicción de arrepentimiento de pecado y de apertura de corazones sinceros delante de Dios. Aquel Espíritu venía a fortalecerlos, vino a animarlos, a empoderarlos como hijos y como hijas de Dios, para que pudieran tener la victoria en lo que el Señor les había encomendado. Pero todo aquel evento del cual hoy la iglesia sigue hablando y celebrando fue posible. ¿Sabes por qué? Porque hubo un pueblo en donde todos estaban unánimes juntos. Un pueblo unido en propósito, un pueblo en unidad de propósito, en unidad de visión, en unidad de espíritu, cuidándose y guardándose los unos a los otros. Qué pena que la iglesia de hoy no pueda entender que si no procuramos que haya esa unidad, sencillamente no reflejamos el cuerpo de Cristo, no somos el cuerpo de Cristo. Iglesia, a través de esa unidad en el Espíritu, es que Dios nos va a llevar a mayores niveles, a mayores cosas en Él. Es a través de esa unidad del Espíritu que Dios va a permitir que las cosas que nos han sido encomendadas sean posibles. El Pentecostés, una de las cosas que hace es traer unidad en medio de la diferencia de las culturas y de las experiencias. Aquella gente podían haber venido de diversos lugares, de diversas experiencias, pero tenían un denominador común, y es que todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, porque todos tenían un solo fin.
aguardar y esperar la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios para entonces salir a llevar el mensaje de esperanza y salvación. Y la iglesia de este tiempo tiene que entender que tenemos que ir más allá de las diferencias. Que no podemos estar buscándole las faltas a los demás para ver quiénes somos los más santos o quiénes no. O quiénes somos los que seguimos la verdad absoluta o quiénes no, la verdad absoluta. O quienes no. Porque ¿sabes qué? La verdad a fin de cuentas es relativa y no somos Dios para decir quién está bien o quién no lo está, quién es salvo o quién no lo será. Con nuestras diferencias tenemos que ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y amarnos los unos a los otros. Amados, tenemos que trascender a las cosas que a veces nos dividen como hermanos y como hermanas y unirnos en una sola visión, para así poder establecer su reino de justicia y de equidad en este mundo. Y el Espíritu Santo ha venido a traernos a esa convicción de que en Él hemos sido restaurados, hemos sido perdonados y que nos ha sido dada esa autoridad en el Señor para llevar el mensaje de Cristo con denuedo y compasión. En el aposento alto, Dios les envió un sonido como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa. Era el soplo del Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra que todos oyeron el mismo sonido y estaban unánimes juntos cuando lo oyeron. Y el resultado de esa unidad fue que Dios le dio lenguas repartidas a cada uno y cada uno comenzó a hablar en una lengua diferente, pero todas glorificaban al mismo Dios. Dios les dio la capacidad de comunicarse unos con otros. Dios les dio una revelación que antes no tenían, una nueva experiencia con Dios por causa de la unidad. Y aquellas lenguas se expandieron, sus posibilidades de llegar a más personas y muchas vidas fueron impactadas con la palabra de Dios que estos hombres y mujeres predicaron. Y todo comenzó porque el pueblo estuvo unánime junto, esperando la instrucción de Dios, aguardando la instrucción de Dios, el ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Y todos estaban en unidad de propósito, aún con sus diferencias, aún hablando sus diferentes lenguajes. Todos los lenguajes glorificaban al mismo Dios. Me pregunto yo entonces, pueblo de Dios, ¿vivimos realmente en Pentecostés? ¿Vivimos realmente en Pentecostés? ¿Intercedemos los unos por los otros o somos indiferentes ante la necesidad del hermano y la hermana? ¿Nos guardamos las espaldas los unos a los otros, las unas a las otras? ¿O somos partícipes de las murmuraciones en contra de mi hermano y de mi hermana? ¿Escuchamos la voz del Espíritu? ¿O cualquier voz o cualquier viento por ahí nos desenfoca del propósito de Dios? ¿Estamos dispuestos a trabajar duro para la obra de Dios en donde Dios te ha colocado a servir? ¿O cualquier excusa es buena para no estar involucrado en los asuntos del Señor y de la iglesia donde Dios nos ha llamado a congregarnos? Pentecostés provocó un movimiento social de cambio. ¿Qué cosa? Un movimiento social como los movimientos sociales muy necesarios que se están levantando en estos días. Y hoy hace falta que la iglesia también se levante y sea impulsada por el poder del Espíritu Santo y salga a provocar un movimiento social de cambio en medio de este pueblo. Yo me pregunto, ¿qué sonido está escuchando la iglesia hoy día? ¿Qué dicen las palabras de esas lenguas que están hablando a la iglesia en este día? Porque no somos iguales los que componemos el cuerpo de Cristo.
ni hablamos las mismas lenguas, pero mientras estemos escuchando el mismo sonido que proviene de Dios, Él nos unirá y nos llevará a alcanzar cosas más poderosas y más grandes por causa de esa unidad. Pentecostés nos hace un llamado, hermanos, en este día. Un llamado a madurar en la fe, un llamado a tomar la autoridad que nos ha sido dada en el Señor, un llamado para declarar el reino de Jesucristo, un reino de justicia y de equidad aquí y ahora. Este es un tiempo muy importante para la iglesia. Pentecostés nos llama a entender que la decisión que hemos tomado de servir al Señor y entregar nuestros corazones a Dios es algo serio y es algo constante, es algo de día a día, no es algo de un momento nada más. Es una experiencia de vida para el resto de nuestras vidas. Pentecostés hoy nos llama a amarnos, aunque tú a veces hagas cosas con las que yo no esté de acuerdo, o yo a veces haga cosas con las que tú no estés de acuerdo. Nos llama a fortalecer los cimientos de la iglesia, del cuerpo de Cristo en esta tierra. Nos llama a estar verdaderamente unánimes juntos. Por eso, yo te pregunto nuevamente, iglesia, en este día, ¿qué vas a hacer ante el sonido que estás escuchando? ¿Qué vas a hacer ante esa voz del Espíritu que te está hablando? ¿Vas a vivir verdaderamente en el Pentecostés en este tiempo tan importante para la iglesia y para esta sociedad? Permita el Señor que así sea. Ora conmigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido compartida, esta palabra, Señor, que es una palabra que nos llena de esperanza, que nos llena de vida y que nos hace un llamado también a asumir nuestra responsabilidad como iglesia y como cuerpo de Cristo. Permite que esta palabra, Señor, no quede tan solo aquí, en este día, en este momento, sino que cale en lo profundo de nuestros corazones y que podamos meditarla, reflexionar en ella, Señor, para hacerla, Señor, cumplir en medio de nuestro tiempo. Ayúdanos a ser tus manos y tus pies aquí en la tierra para que llevemos el mensaje que en el día de Pentecostés a aquellos discípulos les fue instruido, Señor, llevar. Ayúdanos a continuar con ese legado de lo que el Espíritu Santo provocó en el día de Pentecostés en medio de la iglesia y que podamos llevar esa presencia de tu mismo Espíritu Santo en medio de las vidas que hoy necesitan de ti. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la dirección y ayúdanos a aguardar y a esperar en tu voz, a escuchar tu voz y a seguir en aquel paso, en aquel camino que tú quieres que sigamos. Yo te pido por los enfermos, yo te pido, Señor, por los que tengan necesidades diferentes en este día y que me estén escuchando, Señor. Cualquiera que sea su necesidad, provee, Señor, la salud que ellos necesitan. Provee, Señor, la provisión material, económica. Provee el pan, Señor, el alimento que necesitan. Provee la paz que necesitan, Señor. Provee la justicia que necesitan, Señor. Pon tu mano, Señor, en medio de cada uno de las vidas que me escuchan y sé tú moviéndote a favor de ellos, provocando milagros, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión.